¿Te has preguntado por qué es necesario tener miedo? El mensaje de la ansiedad. Hola, querida comunidad de Desansiedad. Mi nombre es Mariana Ramos, soy psicóloga del equipo. Me presento nuevamente por si no me has visto en este espacio y si ya me has visto en algunos otros podcasts, sabes que colaboro con el equipo para realizar este tipo de materiales que lleguen a ti, que te ayuden, que te aporten claridad y sobre todo que resuelvan tus dudas. En esta ocasión, además de estar yo aquí, cuento con 3 de mis compañeros psicólogos que también son parte del equipo de Desansiedad y estoy muy gustosa de compartir este espacio con ellos porque creo que al ser 4 personas la plática va a ser muy rica y muy interesante. Está con nosotros Josafat, él es también miembro del equipo de Desansiedad, colabora atendiendo a la comunidad por medio de llamadas, al igual que Grecia, quien también está por ahí, y Ana Karen, que también nos apoya en redes sociales respondiendo tus dudas. Bien, querida comunidad, en esta ocasión te queremos hablar de un tema que nos parece muy relevante y muy importante de comprender cuando tenemos ansiedad. Es el tema del miedo. El miedo, ¿para qué existe el miedo? ¿Para qué es necesario tener miedo? Porque incluso es necesario. A veces, aunque nuestras emociones no sean precisamente las más bonitas de sentir o las que se sientan más padres o nos hagan sentir más cómodos, son completamente necesarias. Esto quiere decir que tienen que aparecer, porque al aparecer nos hacen movernos, nos hacen tener una respuesta, ¿sí? Y este es el caso del miedo, que es muy necesario, ¿no? Desde tiempos prehistóricos, cuando los seres humanos no estábamos asentados en comunidades, no estábamos asentados en ciudades, vivíamos en un entorno salvaje, en un entorno animal, ¿no? Entonces, rodeados de muchos peligros, de muchos climas diversos, muchos animalitos ahí salvajes que podían llegar a atacarnos. Entonces, el miedo era aquello que nos hacía sobrevivir y que nos sigue haciendo sobrevivir hasta el momento, ¿no? Aunque antes pudo haber sido como en temas muy, muy específicos, ¿no? De que si nos va a atacar un león, pues vamos a correr. Entonces, eran pues situaciones muy específicas donde el miedo tenía que hacernos actuar. Pero ahora el miedo se presenta en situaciones diversas de nuestra vida, donde también nos hace tener ciertas respuestas, cierto movimiento ante él. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos ansiedad, esta respuesta de miedo es una respuesta exacerbada, exagerada, que ya no se controla, que ya no puede, que ya no está regulada, ¿no? Pero pues el miedo sigue siendo funcional y sigue apareciendo en nuestras vidas. Me gustaría seguir la conversación platicando con mis compañeros y preguntándoles desde su perspectiva qué es el miedo, cómo actúa el miedo en nosotros. Bueno, yo siento que el miedo, como mencionas, Mariana, es una emoción natural en nosotros que nos ayuda a sobrevivir, como ya lo mencionaste. Pero como se siente, bueno, más bien como no se siente agradable y muchas veces no sabemos qué hacer con él, o simplemente muchas veces lo sentimos pero sin una razón aparente, que es en el caso de la ansiedad, entonces creamos una barrera de protección ante él. Entonces yo siento que desde mi punto de vista el miedo es un círculo vicioso al cual no sabemos cómo ponerle un alto. Nos ayuda para muchas cosas, pero no estamos acostumbrados a verle el lado positivo. Desde mi punto de vista, creo que hay muchas maneras de poder romper con este ciclo y espero que te podamos compartir mucha información al respecto. Efectivamente, como lo mencionan, el miedo es algo importante en nuestras vidas.
Entonces, de esta manera, es como darle ese lugar, esa importancia al miedo, porque en muchas ocasiones llega exactamente así como lo menciona Grecia, con la ansiedad y lo que queremos, o como no lo conocemos de esta manera, lo queremos quitar, lo queremos eliminar de nuestra vida, porque no sabemos qué es el miedo, cómo funciona el miedo, para qué sirve el miedo. Entonces lo queremos quitar, lo queremos eliminar, porque no lo sentimos bien, no sentimos bonito esas sensaciones, esas características corporales que llegan. Entonces, en este podcast, pues vamos a apoyarles a aprender más sobre el miedo, ¿ok? ¿Por qué se genera? ¿Qué es lo que provoca en nuestro cuerpo? También como lo decía Mariana, que sí, tenemos esa respuesta desde hace tiempos ancestrales, desde que éramos changuitos, pero obviamente ahora le vamos a dar otra función y ya poco a poco lo vamos a ir conociendo y de esa manera vamos a perderle el miedo al miedo. Así es, creo que es muy importante poder reconocer el miedo, reconocer lo que se siente, reconocer lo que está pasando en ese momento. Muchas veces, como dice Mariana, no es una sensación padre. Es muy importante poder reconocer para poder así decir, bueno, estoy sintiendo miedo, ¿por qué es el miedo? Y poder entonces nivelar ese miedo y poder bajar pues todos estos sentimientos que llegan, no solo es el miedo, ¿no? También llegan otros sentimientos, pero es importante poder conectar con nosotros mismos y saber qué estamos sintiendo para poder bajarlo. Y bien, chicos, de acuerdo a esto que comentamos, puedo rescatar algo importante, que es que el miedo tiene una función en sí y que además tiene una manera de activarse en nuestro cuerpo. Creo que esto ayuda mucho cuando tenemos ansiedad porque empezamos a comprender cómo se va activando el miedo en nuestro cuerpo, qué reacciones tiene mi cuerpo cuando yo tengo el miedo, ¿sí? La función principal del miedo, si yo lo pudiera resumir en unas pocas palabras, yo diría, la función principal del miedo es que nuestro cuerpo responda, le haga frente al peligro, ¿sí? ¿De qué formas mi cuerpo puede hacerle frente a un peligro? Se puede paralizar, puede atacar o puede huir. Esas son las tres maneras principales en las que el cuerpo responde ante los peligros, ¿sí? Cuando tiene miedo. Y si empezamos a comprender esta parte, es un poco más sencillo de entender por qué las sensaciones de la ansiedad se activan de esta manera. ¿Qué relación tienen con el miedo, sí? ¿Qué relación tiene a mí que me dé taquicardia o que me sienta tensa de los hombros, del cuerpo? ¿Qué sensación, qué relación tiene el tinnitus? Esta sensación como de querer salir corriendo, ¿sí? ¿Qué relación tiene esto con el miedo y por qué se activan este tipo de respuestas? Me gustaría que nos fuéramos un poquito más por ese lado, chicos, para que le apoyemos a nuestra comunidad a comprender qué relación tiene este tema que estamos hablando y por qué es tan importante en la ansiedad. Bueno, yo creo que el miedo, igual que la ansiedad, llega en un punto importante, en una situación que estamos viviendo importante, y como lo es todo lo que estamos sintiendo, es un mensaje de nuestro interior para poder prestarle atención a esas cosas que tal vez no estamos pudiendo ver que está sucediendo en nuestra vida, ¿no? Porque el miedo te ayuda a poder conocerte y tener más control sobre ti. Y justamente en la ansiedad lo que no tenemos o lo que creemos que no tenemos es ese control sobre lo que estamos sintiendo física y emocionalmente. Es importante que cuando estamos sintiendo miedo podamos reconocer cuál es el propósito o el para qué de tu malestar. A veces sentimos que el miedo llega porque, no sé, tal vez
unos pocos miedos emocionales. Puede ser no ser suficiente, tal vez no ser exitoso, no cumplir con las expectativas de los demás, ser rechazado, ser criticado, ser abandonado, ser humillado, ¿no? Entonces, realmente no son peligros físicos reales, son peligros emocionales que son igual de importantes que los físicos, simplemente que en estos podemos tener más control sobre ellos. Es decir, que sí te ayuda a estar alerta, pero no siempre con una razón genuina. Te ayuda a poder cuidar tu cuerpo físico y emocional. Eso lo tenemos clarísimo. Sin embargo, yo creo que este miedo también hace que nos acostumbremos a estar pensando en función del futuro. Pues cuando sentimos que nuestro presente no es el ideal y obviamente que nos preocupamos por lo que pueda pasar después, el problema con esto es que nos olvidamos de cómo vivir el presente, ¿no? Y a veces eso pasa también en relación a otros síntomas emocionales relacionados a la ansiedad. Dejamos de ver el presente y siempre estamos futurizando, ¿no? El miedo tiene esta característica y de cómo ver la realidad de las cosas, de que si en este momento no estás en peligro, no tienes por qué estarlo en un futuro, o bien tal vez ya sabes cómo se sintió y puedes estar más preparado para cuando esta pueda ocurrir en un futuro y puedas hacerle frente sin ningún problema. Todo esto que menciona Grecia sí es totalmente lógico, porque en muchas ocasiones solamente vemos estas características físicas y se nos olvida que somos un ser completo, un ser integral, como yo siempre lo menciono, porque queremos separar como que esa parte física para que nos diga qué tenemos, si estamos mal del corazón o mal del cerebro, porque nos imaginamos muchísimas cosas que nos generan más miedo. Y obviamente se nos olvida totalmente las emociones. Ni siquiera les prestamos como que ese foquito o ese punto de atención. Y por esa misma razón, pues ni siquiera nos pasa por aquí que también existen emociones y sensaciones, sentimientos con nosotros, que también son parte de nuestra vida y también nos están integrando. Pero esta parte la entiendo perfectamente y la comprendo porque pues también la pasé, ¿no? Obviamente, pues sí, es parte de nuestra vida. El miedo es algo que obviamente pues nos acompaña el día a día. Pero bueno, les quiero contar cómo se genera un poquito. Y como lo mencionó Mariana, hay 3 respuestas ante el miedo. El quedarte totalmente quieto, el ataque y la huida. Para tener estas respuestas, nuestro cuerpo se tiene que preparar, ya sea para atacar o para huir, nuestro cuerpo se tiene que preparar. Por lo tanto, el corazón tiene que latir más rápido, tiene que acelerarse. ¿Por qué? Porque necesita mandar más sangre a nuestras extremidades para poder salir rápido, para poder huir y para poder mantenernos con vida. También si vamos a atacar, ya sea con un golpe, ya sea que vamos a brincar muy lejos, también nuestro cuerpo se tiene que preparar. Y por esa misma razón viene esta tensión muscular, porque nuestro cuerpo se comienza, digamos que comienza a adaptar todos los músculos, se expanden los pulmones, las arterias, pues obviamente se hacen como que más grandecitas para que pueda pasar más sangre y por lo tanto podamos tener, digamos que esta respuesta para podernos mantener a salvo, para podernos mantener con vida. De hecho, esa es la función del miedo, mantenernos con vida. Si no hubiese miedo, simple y sencillamente ya no estaríamos vivos. Y obviamente, pues todas estas características físicas, cuando estamos en una situación de riesgo, en una situación de miedo, ni siquiera las percibimos. No, ni siquiera nos damos cuenta de qué está ocurriendo con nuestro cuerpo, porque estamos enfocados en que hay una situación de riesgo. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos todas estas características, pero sin estar en riesgo, sin que haya una persona que nos esté atormentando, sin que haya un león, sin que haya un oso, si no tenemos ese peligro y se están presentando estas características físicas, es cuando entonces ya se genera en nosotros esta tensión, nos genera más miedo, el miedo nos va a generar más miedo, porque vamos a decir, ¿por qué está ocurriendo esto en mí si se supone que estoy tranquilo, si no estoy estresado,
si no me ha pasado nada malo? ¿Por qué está esto en mí? Y claro, ya es lo que está comentando Grecia. Simple y sencillamente, pues bueno, ya son esta acumulación de emociones, ya es toda esta parte psicológica que simple y sencillamente detona en ansiedad. Pero, obviamente, antes de, pues vamos a presenciar todas estas características físicas y estas características físicas, al no tener una respuesta, nos van a generar estos pensamientos catastróficos y estos pensamientos catastróficos van a aumentar estas características físicas y por eso vamos a creer que es algo peor, es algo malo, es algo que nos va a matar. Pero bueno, no va a ser así. Simple y sencillamente vamos a conocer al miedo para que entonces sepamos de dónde viene, podamos bajar este miedo y entonces empieza esta parte racional. Así es, como dice Jos, es muy importante poder reconocer, poder conocerte, saber cómo responde nuestro cuerpo. A veces nos da mucho miedo cómo sentimos después de el miedo, cómo cuando se presenta con varios síntomas físicos, como dice Jos, ¿no? El corazón se te acelera, estás sudando de las manos, pero es importante conocer cómo vas a responder ante este miedo, cómo tu cuerpo responde para poder decir, ok, estoy tranquila, no pasa nada, me siento bien, solo es miedo, solo está pasando pues esta alerta, pero justamente es importante saber reconocerlo para entonces decir si estoy a salvo o no estoy a salvo, ¿no? Podemos partir de lo que sentimos, podemos cuestionarnos qué está pasando. Sé que a lo mejor es difícil en ese momento porque lo único que piensas es en miedo y como dice Jos, el miedo te da más miedo y a veces dejas de razonar, dejas de pensar, dejas de actuar, pero es importante poder pensar qué está pasando, poner todos tus pensamientos en la mesa y decir, ¿esto de dónde viene? Este miedo, ¿qué me va a causar? ¿Hay un oso o no hay un oso? ¿Hay un león o no hay un león? ¿De dónde viene este miedo? Es importante poder reconocerlo para saber y sentirte a salvo y sentirte segura de ti mismo, segura de ti misma y estar confiado en que estás a salvo. Claro, chicos, a partir de sus aportaciones, me ha surgido una idea muy importante que creo que podemos rescatar para este podcast y que es precisamente la idea de que nuestras sensaciones son nuestras aliadas, ¿no? Al principio, cuando empezamos a presentar este cuadro de ansiedad, nos es muy difícil reconocer que realmente no estamos en peligro, que realmente las sensaciones no son debido a una enfermedad, que realmente no nos van a hacer daño, no van a matarnos, no tienen que ver con algún mal cardíaco, ¿no? Nos es complicado de reconocer, pero una vez que ya podemos empezar a integrar la aceptación de estas emociones e irles perdiendo el miedo, es importante que nos cuestionemos por qué están ahí, ¿sí? De esta manera pueden empezar a ser nuestras aliadas, ¿sí? Porque van a ser, las sensaciones son como el foco rojo para cuestionarnos por qué estoy sintiendo este miedo a qué se debe, por qué en ciertas situaciones se me activa la ansiedad, ¿sí? Porque en otras estoy muy tranquila, porque cuando me acerco a esta persona o a esta situación laboral, situación social, la ansiedad se activa, ¿sí? ¿Qué reconozco en esas situaciones que me está causando miedo? ¿Qué pienso de estas situaciones que se me activa la alerta? ¿Sí? En ese sentido, por eso es que muchas veces en desansiedad predicamos esto, ¿no? Que la ansiedad puede ser un poco más tu aliada que tu enemiga, porque realmente estas señales nos están llevando a reconocer que hay alguna situación del pasado o del presente que tenemos que aprender
a sanar, que tenemos que cuestionarnos de dónde, qué estamos pensando con respecto a estas situaciones, por qué se nos está activando la alerta ahí, ¿sí? Entonces creo que este es un punto muy importante a rescatar, ¿sí? Que el miedo se activa precisamente en situaciones donde aparentemente hay un peligro, pero que en realidad no es un peligro, pero que tiene un poco más que ver con nuestra historia de vida y con las experiencias del pasado que hemos tenido. Sí, chicos, entonces quiero ahondar un poquito más en este tema. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo creo que unos puntos importantes que ya mencionaste, Mariana, sería justamente reconocer que tú eres más grande que tu miedo y dejar de huirle, ¿no? Yo creo que es importante lo que mencionabas, pues es básicamente quédate, enfréntalo, siéntelo, habla con él, reconócelo, conoce cuál es el propósito del miedo, para qué está ahí, y entonces vas a poder tener más control sobre ti y sobre la situación que estás enfrentando. Pero también creo que es importante ponerle límites, como decirle cara a cara a tu miedo que tú estás a cargo de la situación, que sí es una experiencia que ya viviste, sí son miedos del pasado, sí te dio un ataque de pánico en la calle y estabas solo, o sí estabas en la oficina y de repente empezaste a tener taquicardia, o sí empezaste a marearte y sentiste que te ibas a desmayar. Sí, todas estas sensaciones físicas y estos miedos de volver a sentirlo, claro, y es súper normal porque es desagradable, realmente no estamos buscando volver a sentirnos de esa manera. Sin embargo, ya sabes cómo te sentiste anteriormente, ya sabes tal vez qué herramientas o qué actividades te ayudaron para poder sentirte mejor. Por lo tanto, siempre ten en la mente eso cuando te esté volviendo a ocurrir. ¿Por qué? Porque entonces vas poniendo límites a tu miedo de si ya te sentí, si ya sobreviví a esto que sentí, entonces ahora que me está volviendo a suceder, puedo tener más control sobre este miedo, ¿no? Es importante ir poniendo estos límites para poder recuperar el control sobre tu cuerpo, sobre tus emociones y sobre tu miedo. Y también recordar que justamente como ya lo enfrentaste, puedes volverlo a hacer. A veces se nos olvida porque estamos en una situación angustiante, en una situación estresante, en una situación desagradable, pero reconoce que ya tienes más herramientas y conocimientos para poder hacerlo. Es importantísimo porque lo vemos como un paso muy grande, pero realmente son pequeños pasos que podemos lograr en relación a todos estos sentimientos físicos y emocionales que vamos pues pasando cuando tenemos ansiedad, ¿no? Los miedos es algo que es muy común sentirlo cuando tenemos ansiedad, entonces ocúpalo como una herramienta para conocerte y para poder recuperar este equilibrio que tal vez has venido dejando poco a poco porque no sabías cómo ocuparlo para un beneficio para ti, ¿no? Y sobre todo trabaja en tu confianza para poder conocer tus miedos. Yo creo que me gustaría dejarte con esa reflexión de poder conocerte a ti, de poder conocer a ti en tu alrededor y poderle hacer frente a estos miedos y poderle hacer frente a estos pensamientos que a veces te pueden invadir cuando estás en una situación de ansiedad. Esto que menciona Grecia me suena tan importante y tan bonito de verdad, porque las personas que tenemos ansiedad, y digo tenemos porque pues también soy parte del club, nos da miedo el sentir. Y hay que recordar que el miedo y la ansiedad, obviamente, pues son sensaciones. Y sensaciones viene de sentir. Y entonces cuando comienzan estas sensaciones físicas, nos van a provocar miedo. Es por eso como que no identificamos por qué se están presentando, porque simplemente es como, es que me llegó una taticardia y de repente me llegó una sensación de opresión en el pecho y de repente sentí que no podía respirar. Pero si nos damos cuenta, todas estas son sensaciones que nos está dando miedo sentir.
Entonces, en el momento que nosotros nos permitamos el sentir, entonces es cuando empieza a haber una modificación en nosotros. Y esta modificación, pues obviamente ya llega a este punto de análisis, como lo describe Grecia, que es donde ya vamos a comenzar a ver si sí, si no, qué está ocurriendo, en dónde estoy, por qué se está presentando. Claro que sí, se dice muy fácil y podemos decirlo, no, sí, el análisis es muy padre y muy bonito, sí. Tenemos que llevar un proceso y ese proceso siempre tiene que ser, obviamente, pues algo estructurado. Tiene que ser, debe de llevar un orden. Y ese orden no lo vamos a poder encontrar simplemente buscando en Google, en YouTube, no. Ahí solamente son herramientas que nos están dando este apoyo para poder, digamos que bajar un poquito este miedo, ¿ok? Pero hay que recordar, el miedo no se nos va a quitar. El miedo es bueno, el miedo va a estar con nosotros, el miedo lo queremos tener ahí, pero como bien lo mencionamos ya, que sea parte de nosotros, que sea un aliado. En lugar de decir, el miedo me frenó, no, el miedo me empujó a hacerlo. Sí tengo miedo, sí sé que me está pasando esto, pero lo voy a hacer. Es muy diferente. Pero hay que recordar que siempre es en un orden y para todo va a ser un orden. En este caso, pues nosotros aquí tenemos Dale Alas a la Ansiedad, donde nos van a poner este orden para poder tener este avance. Porque si no tenemos un orden, es muy complicado poder llegar a ese punto. Y hay que recordar que las personas que tenemos ansiedad nos encanta tener el control. Entonces también por esa misma razón decimos, es que yo lo puedo hacer solito. Es que yo ya busqué en redes sociales, ya busqué videos, pero no me sirve. Sí, pero es que ese no es el orden adecuado. Como ya mencionamos un poquito aquí, parte del orden es comenzar a sentir, comenzar a analizar. Este análisis nos va a llevar a esta pérdida del miedo, pero claro, si no conocemos a la ansiedad, si no sabemos de dónde viene, cómo es, qué es, por qué se manifiesta, jamás vamos a poder aceptarla. Y si no aceptamos a la ansiedad, pues menos vamos a poder perderle el miedo. Es por eso que se hace un círculo vicioso, en el cual pues siempre queremos salir de él, queremos escapar, pero como no tenemos un orden adecuado, como no tenemos las herramientas precisas que nos está mencionando Grecia, pues obviamente por eso no tenemos este avance. Es por eso, como dice Grecia, ya tener estas herramientas, ser consciente de que tenemos esas herramientas y por lo tanto implementarlas. Es un proceso muy diferente. Y también, no sé si ya leyeron el cuento de Colorín Colorado, este cuento no acabado. Ok. En este cuento se menciona a un dragón, que es el miedo. Ese miedo siempre frena, siempre no deja hacer más allá, no deja hacer más cosas. Pero de repente sale un gusanito que es como esta parte de la razón, esta parte del análisis. Y es lo mismo con nosotros. El miedo va a ser un dragón que nos va a querer comer, nos va a querer absorber. Pero también debe de existir ese gusanito del análisis, de decir, ok, ¿es cierto lo que va a ocurrir? Estoy aquí parado, ¿sí me voy a morir? A ver, ¿es razonable? O a ver, ¿sí puede ocurrir? Entonces ya comenzamos con un análisis. Ese análisis es el que nos va a dar el paso como a seguir adelante, como esa pérdida del miedo. Y hay que recordar, y me encantaría decirles, y se los repito siempre porque a mí me ayudó muchísimo, recordar que la ansiedad no va a llevarnos a la muerte, no va a llevarnos a la locura ni a ninguna enfermedad. Pero sí es necesario aprender de ella, abrazarla y convertirla en nuestro aliado, no en nuestro enemigo. Ya no evadir, ya no controlar, porque el control fue el que detonó. Entonces, vamos a perder un poquito el control. No nos va a pasar nada. Vamos a perderle el miedo al miedo. Así es, comparto mucho con sus opiniones al respecto. Algo que también pues me hace recordar es pues la experiencia, ¿no? Como dice Jos, es muy, muy bueno usar las herramientas. Internet a veces pues te espanta más. Entonces,
¿qué sería lo mejor? Para mí sería poderme basar en mi propia experiencia. Es decir, antier tuve miedo. ¿Por qué tuve miedo? A lo mejor fue un examen, a lo mejor pues lo que estamos viviendo con la pandemia, a lo mejor pues diferentes situaciones que se presentan, ¿no? Pero poder decir, bueno, ayer me pasó esto, ayer tuve miedo, hoy vuelvo a tener miedo, pero con lo que aprendí, con la experiencia, ¿hoy qué puedo hacer? Bueno, pues ya sé que no me morí, ya sé que con el miedo que pasé estuve, pues sí, con la sensación que a nadie le gusta, pero que no pasó más allá de eso, que no tuve que ir a un hospital, que no, como les comento, no me morí, ¿no? No fue algo grave. Entonces puedo decir, ok, acepto, reconozco mi miedo y sé que la próxima vez que tenga miedo, pues voy a estar a salvo, no me va a pasar nada malo. Y entonces poder reconocerlo, poder aceptarlo y dejar de evitarla, hacerla nuestra aliada. Eso es muy importante. Poder abrazar el miedo, ¿no? Porque aún el miedo nos hace hacernos más fuerte. Cuando no evitamos el miedo, podemos decir, muy bien, ayer lo afronté, ayer supe muy bien cómo hacerle frente al miedo y hoy yo lo controlo, no el miedo a mí. Entonces, creo que es muy importante podernos basar en las experiencias anteriores, es decir, pues tuve mucho miedo, pero no me pasó nada que yo pensé que me iba a pasar, ¿no? Entonces, pues me agarro de ahí, le hago frente y puedo controlarlo, puedo hacerlo mi aliado de esa manera. Exactamente, chicos. Coincido con muchas de sus aportaciones. En realidad, exponernos al miedo, irnos atreviendo a sentir, a vivenciar lo que nos está pasando con la seguridad de que estamos a salvo, es precisamente lo que va a comprobarle a nuestro cuerpo y a nuestra mente que estamos a salvo, que no hay un peligro y que a medida que vayamos enfrentándonos a estos miedos, vamos a ir generando mayor confianza para lo que se avecine y vamos a ir comprobando que en efecto, que nada de esto es una amenaza real, ¿sí? Ya para ir concluyendo, chicos, me gustaría que demos algunos puntitos, algunas especificaciones que le dejarían a la comunidad en resumen a partir de la plática que hemos tenido. ¿Qué les gustaría a ustedes puntualizar para que nuestra querida comunidad se lleve de esta conversación? Yo creo que me gustaría compartirles que al igual que cualquier proceso terapéutico, es necesario siempre ir con una mente clara, una mente despejada, aunque cuesta mucho trabajo, lo sé, pero sobre todo porque nosotros tenemos ciertas creencias, ciertos pensamientos que van rigiendo la forma en la que interactuamos con nosotros mismos y con los demás. Y eso a veces puede frenar ciertos procesos de aprendizaje, de reaprendizaje, de hábitos y demás, ¿no? Por lo tanto, al igual que la ansiedad, el miedo es una cuestión situacional. El miedo es algo que podemos controlar eventualmente, pero también es algo que nos va a frenar en el momento. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, tal vez. Tenemos diferentes miedos que se van a ir manifestando de diferentes maneras que no siempre podemos conocer o podemos reconocer. Por lo tanto, a veces hacer este ejercicio de aceptarlo, de conocerlo, no va a ser fácil porque vas a tener todo este bombardeo de sensaciones físicas. Sin embargo, yo te invito a que cuando estés teniendo miedo, pues tal vez tu primera reacción va a ser detenerte, paralizarte o salir corriendo, pero cuando lo estés haciendo, cuando estés corriendo, cuando estés paralizado, date un minuto para reconocer en dónde estás, para poder respirar,
para poder visualizar, para poder sentir la temperatura del lugar, las sensaciones corporales y para, sobre todo, recordar, como mencionaba mi compañera Ana Karen, que tal vez estas cuestiones ya las pasaste, que tal vez de niño también tuviste miedo, que tal vez en este momento o en esa semana tuviste miedo y que lo lograste. Y reconoce que eres capaz de enfrentar esta situación y que tú tienes el control ahora. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste. Entonces sí te invito a que cuando estés en estos momentos angustiantes y estresantes, te tomes el tiempo para visualizar todo lo que hay a tu alrededor y poder posicionarte en el presente, porque eso va a ser un aliado para ti para poder enfrentar y afrontar la situación en la que te encuentras en ese momento. Eso te lo dejo como reflexión, te lo dejo como herramienta y espero que esta plática te haya gustado mucho. Yo les quisiera compartir un ejercicio que a mí me apoyó mucho con estos momentos que me surgía el miedo y que me sigue apoyando también hasta el momento, porque como les digo, no se va a ir el miedo, ahí va a seguir. Es simple y sencillamente encontrar un espacio donde sea. No es necesario que sea en un bosque, que sea en un jardín, que sea que haya sol y que no. Un espacio donde tú te sientas seguro. Porque hay que recordar que el miedo surge cuando no nos sentimos seguros. Entonces hay que buscar un espacio donde nos sintamos seguros. Puede ser en el comedor, en la sala, en la cocina y simple y sencillamente un espacio tuyo. En ese momento, simple y sencillamente vamos a respirar. Vamos a respirar para bajar esta tensión. Vamos a comenzar a liberar esta tensión. Y cuando veamos que ya estamos más relajaditos, vamos a comenzar a analizar. ¿Es real el miedo? Vamos a comenzar a permitir, a darnos el permiso de dejarnos sentir. Ok, sí, sentir esta respiración. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo muy rápido? ¿Lo estoy haciendo lento? ¿Está entrando el aire a mis pulmones? ¿Cómo estoy parado? Tal vez mis rodillas están totalmente chocando una con la otra y luego no nos damos cuenta, o estoy parado como pingüino, o estoy encorvado, cómo estoy sentado, o si me acosté, cómo estoy acostado, cómo es el ambiente que está a mi alrededor. Esto apoya mucho a bajar los niveles. Esto apoya mucho a poder no dejar el miedo, sino que a bajar este miedo. Porque ya estamos analizando que estamos en un ambiente seguro, estamos protegidos y por lo tanto podemos llegar a analizar. ¿Okay? Es un ejercicio que a mí me apoyó muchísimo cuando comencé, me apoyó muchísimo, les digo y les comparto, lo sigo haciendo porque me gusta demasiado. Luego me subo a la azotea, veo el cielo, conecto con el aire, con el sol, hasta cuando estoy lavando la ropa, porque también se puede, lo puedes implementar en todo lo que hagas. Cuando lavas la ropa, conecta con el agua, con el aroma del detergente, con el aroma de la ropa sucia. También se puede. Recuerden que es conectar con tu presente, como lo dijo Grecia. Es otra vez conectarte con lo que estás viviendo en ese momento, porque en muchas ocasiones nos vamos a esos pensamientos, nos vamos al futuro, que nos vamos al pasado. No, tenemos millones de pensamientos. Entonces vamos a regresar a lo que estamos en el presente. ¿Estoy en peligro o no estoy en peligro? Eso es algo que a mí me apoyó. Espero que les apoye muchísimo a ustedes. Déjenos ahí sus comentarios acerca de cómo les va apoyando lo que nosotros les vamos dejando. ¿Vale? Nos gusta muchísimo leerlos y apoyarlos. De verdad que nos encanta demasiado. Y bueno, algo que yo quisiera compartirles, cada vez que yo tengo estos pensamientos de miedo, cierro los ojos, respiro, estoy tratando de bajar esos niveles de ansiedad, tratando de estar tranquila y después hablarle a estos pensamientos, como yo les hablo, les digo lo que son. Fabi me enseñó a hacer esto
y es algo que quiero compartir porque a mí me funcionó mucho y me sorprendió demasiado cuando lo hice, que fue hablarle esos pensamientos, decirle lo que es tu realidad. ¿Qué es tu realidad? Si yo pienso que tengo miedo a, no sé, perder mi familia está bien. Está aquí mi papá, está aquí mi mamá, están sanos, están con salud. ¿Ok? ¿Qué otro miedo puedes tener? Miedo a reprobar un examen. Bueno, todavía ni lo haces, ¿no? Estás estudiando, estás preparándote, entonces no te anticipes a algo que todavía no sucede. Cuando no te anticipas a algo que todavía no sucede, puedes estar tranquilo, puedes decir, ok, pues ¿por qué voy a tener miedo si todavía no pasa? Entonces, a mí me ha funcionado hablarle a mis pensamientos, decir, estoy segura, tengo miedo de lo que pueda pasar en un futuro, pero el futuro todavía no está. El futuro está a lo lejos. Entonces, poder disfrutar de lo que hoy tienes, poder disfrutar de lo que hoy sabes que eres y que tienes, eso es algo muy padre, es algo muy bonito que te va a dar esa paz que necesitas, a dar esa tranquilidad que necesitas. Ese miedo va a desaparecer poco a poco. Obviamente, adelante te vas a poder enfrentar con el miedo, ¿no? Que en un momento llegue, como dice Jos, no se va a ir, pero tú la puedes ser tu aliada, tú puedes hacer tu amiga del miedo, ¿no? Te puedes hacer amiga del miedo y decir, ok, estás aquí para enseñarme, estás aquí para que yo pueda aprender, estás aquí para que yo pueda saber que yo puedo salir adelante, estás aquí para que yo pueda reconocer y aceptar que otras veces he vencido, que otras veces he logrado lo que me he propuesto, y eso es muy padre, poder mirar hacia atrás y decir, lo logré, lo hice y no me pasó nada, hoy estoy a salvo, hoy crecí, hoy soy más fuerte. Gracias, queridos amigos. Me encanta esto que rescatan de la conversación. Veo que es tiempo ya de finalizar esta conversación. Les encantaría seguir proporcionándoles muchas herramientas más. Yo quiero dejarles algunos puntitos. Me gustaría decirles que las sensaciones, bueno, lo que rescatamos de esta plática es que las sensaciones pueden realmente ser nuestras aliadas. A través de las sensaciones, entonces, vamos a reconocer aquello que hay detrás y aquello que podemos cambiar. Otro punto es que siempre puedo animarme a experimentar lo que estoy sintiendo, a experimentar el miedo, a experimentar lo que está pasando en mi cuerpo y después comprobar, como nos dicen nuestros compañeros psicólogos, comprobar que realmente pude afrontar esta situación, concluir, sacar conclusiones propias de lo que estas experiencias de exposición a las sensaciones me están diciendo, comprobar realmente que pude estar a salvo y que lo puedo ir haciendo de manera gradual una y otra vez hasta que se genere un nuevo aprendizaje, ¿sí? Hasta que ese miedo vaya disminuyendo y vaya desapareciendo. Y también me gustaría rescatar otro puntito que me pareció muy importante de la conversación, es que a través de trabajar nuestros miedos vamos a poder aumentar nuestra confianza y a través de aumentar nuestra confianza vamos a poder trabajar en nuestros miedos. Es decir, confianza y miedo tienen que ir a la par siempre, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar mi confianza? Exponiéndome precisamente, ¿sí? El exponerme y el comprobar que pude, como nos dice Ana Karen, aumenta mi confianza en mí, aumenta esa capacidad de decir sí puedo y sí voy a poder, ¿ok? Entonces, querida comunidad, queridos amigos psicólogos, fue en realidad un honor compartir con ustedes esta plática. Espero que de verdad le guste muchísimo a la comunidad y le aporte, principalmente que le aporte muchas herramientas de apoyo para precisamente saber qué es el miedo y cómo empezar a afrontarlo. ¿Ok? Les mando un beso, un abrazo. Muchas gracias por estar en este espacio el día de hoy. Y nos vemos en el próximo capítulo de este podcast. Un abrazo. El mensaje de la ansiedad.